Buenas tardes, soy Laura Hernández, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización del Congreso Nodos por permitirme presentar mi trabajo y también a todos aquellos que se han animado a escuchar esta comunicación. Este trabajo se titula Aprendizaje basado en problemas, ABP, en la formación de futuros docentes en didáctica de la literatura. Y en él lo que básicamente voy a presentar es una aplicación de la metodología ABP a una asignatura que imparto en el grado de maestro en educación primaria, la UCLM, y es la asignatura de didáctica de la literatura española. Entonces, en primer lugar, voy a caracterizar un poco la metodología docente del aprendizaje basado en problemas, que, como muchos de ustedes saben, es una nueva metodología docente que convierte al alumno en el protagonista de su proceso de aprendizaje, quedándonos los docentes en una figura de guía o de apoyo en este proceso de aprendizaje autónomo por parte del alumno. Consiste básicamente en que el alumno resuelva un problema similar a aquellos problemas que puede encontrarse en la vida real. Entonces, esta metodología es muy útil en el ámbito universitario, pues nos permite preparar a los alumnos para afrontar problemas reales que tendrán que afrontar cuando se conviertan en profesionales. Las características de estos problemas es que deben ser problemas complejos, interdisciplinares y sobre todo que no deben tener una única solución. Es decir, son problemas lo más parecido posible a los problemas de la realidad. Además, se pide a los alumnos que aborden estos problemas siguiendo un método que consiste en una serie de fases determinadas que deben ir completando para, de manera planificada, llegar a una solución del problema que podemos considerar válida. Los alumnos trabajan de manera cooperativa y colaborativa y siempre afrontan los problemas con un planteamiento interdisciplinar, activando competencias específicas de nuestra materia, pero también de otras y además de tipo general. Es importante que son ellos mismos los que detectan cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje que van a tener que alcanzar para diseñar la solución del problema y llevan a cabo este aprendizaje de manera autónoma, seleccionando fuentes fiables y la información que les resulta pertinente para diseñar la solución del problema. Además, ellos mismos diseñan esa posible solución. El ABP es, por tanto, una metodología bastante motivadora porque los alumnos se convierten en protagonistas del proceso de aprendizaje, que además se desarrolla de modo bastante autónomo. Y lo interesante de esta metodología es que entrena a los estudiantes para afrontar retos reales y además sirve para desarrollar no solo competencias específicas de una materia determinada, sino competencias transversales, como por ejemplo la de aprender a aprender. Entonces, de alguna manera, capacita a nuestros alumnos para el aprendizaje autónomo y para continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida, lo cual es muy útil en un contexto como el que vivimos, en un contexto laboral sometido a continuos cambios y evoluciones, en los que no sabemos que nuestros alumnos van a tener que afrontar numerosos cambios a lo largo de su trayectoria profesional. Los objetivos de esta investigación son varios. El primero es implementar el ABP en el aula para que nuestros alumnos, que van a ser en el futuro docentes, conozcan esta metodología y también, llegado el caso, puedan implementarla en sus aulas. Después, capacitar al alumnado para resolver un problema real que pueden encontrar en el desarrollo de su labor docente futura. Por otro lado, lograr que nuestros alumnos desarrollen competencias específicas propias de la materia didáctica de la literatura, pero también de otras materias del grado y también generales que puedan contribuir a una mejor formación, capacitación de nuestros alumnos como docentes. Para desarrollarlo hemos empleado la metodología de investigación-acción. Como todos ustedes saben, parte de una necesidad formativa que detectamos en el aula, a partir de la cual diseñamos una propuesta, en este caso basada en el empleo de la metodología ABP, la implementamos y posteriormente la evaluamos. Bueno, voy a pasar ahora a exponer cómo se desarrolla esta experiencia. En una primera fase se proporcionó cierta formación a los alumnos, una microformación en metodología ABP.
Los alumnos no estaban familiarizados, nunca habían empleado esta metodología en ninguna otra materia, entonces se les explicó cómo debían organizarse los grupos de trabajo de una manera bastante formalizada y qué fases debían seguir para la resolución del problema. En una segunda fase se plantea el problema a los alumnos. El problema que se les planteó es bastante sencillo. Se les presenta una clase de segundo de primaria con unas características determinadas, un número de alumnos, un alumno ACNEAE, un alumno ACNEAE con TEA, otro alumno ACNEAE con TDAH. Em, Se les habla de sus características, son disruptivos, pero bueno, tienen un nivel medio y se les plantea la necesidad de diseñar un recurso didáctico para el aprendizaje de los contenidos de los saberes básicos relacionados con la lírica, pero también que tenga un carácter interdisciplinar con la materia que ellos prefieran y que crean que pueda servir para desarrollar diferentes situaciones de aprendizaje de tipo interdisciplinar. Una vez que se les plantea, se les proporcionan todos estos datos, ellos tienen que ir siguiendo unas fases específicas para lograr resolver el problema. La primera fase consiste en que ellos establezcan cuál es el problema que tienen que resolver. Esto que puede a simple vista parecer bastante sencillo, en realidad no lo es. Entonces, en primer lugar, ellos tienen que leer todos los datos que les hemos proporcionado y aclarar aclarar todos los conceptos que no conozcan, desde disruptivo, acneae o lo que sea. Después tienen que identificar todas las pequeñas cuestiones problemáticas que aparecen en ese enunciado a las que se supone que ellos deben dar solución. Y después analizar y establecer vínculos y jerarquías entre esas cuestiones problemáticas para determinar cuál es el problema central al que tienen que dar solución, del que derivan una serie de pequeños problemas que también tendrán que ser solucionados. La segunda fase es la búsqueda de posibles soluciones a este problema. Para ello, en primer lugar, los alumnos tienen que detectar todas aquellas saberes, contenidos, competencias de los que carecen y que son necesarios para dar solución a ese problema. Es decir, deben fijarse a sí mismos cuáles son los objetivos de aprendizaje que van a llevar a cabo durante esta tarea. Para ello, estos objetivos de aprendizaje no tienen por qué ser simplemente de didáctica de la literatura. Evidentemente habrá algunos relacionados con nuestra materia, pero por ejemplo, como hemos incluido en el aula alumnos con necesidades de apoyo educativo, pues evidentemente los alumnos también tendrán que, si no pues en estos conocimientos, adquirir conocimientos acerca, por ejemplo, de los trastornos del espectro autista, de cómo adaptar materiales de lectura a este tipo de alumnado, por ejemplo, que serían aprendizajes de otra materia que no es didáctica de la literatura. Además, tienen que intentar determinar cuáles son las fuentes de las cuales van a sacar esta información y distribuir estas labores de investigación y aprendizaje entre los miembros del grupo. Posteriormente, de modo autorregulado, desarrollarán estos aprendizajes buscando fuentes fiables, seleccionando la información que sea pertinente y elaborando un dossier que se compartirá entre todos los miembros del grupo para que luego todos, a partir de estos aprendizajes que han adquirido, puedan llevar a cabo la solución del problema. La tercera fase sería la elaboración de la propuesta de solución. Es decir, todos los miembros del grupo diseñarán de modo cooperativo y colaborativo esta solución, que en la mayoría de los casos, dado las características del problema planteado, va a ser una antología poética. Esta antología, en realidad nosotros cuando diseñamos la propuesta pensamos que todos nos iban a elaborar una antología poética en formato libro, en formato físico, pero lo que hemos visto es que como hemos dado un problema más o menos abierto, pues ha habido alumnos que han preferido hacer una videoantología poética y otros una antología poética en formato podcast. Evidentemente, estas dos soluciones, aunque no son la esperada por el docente, son igualmente válidas. Para el diseño de esta solución tienen que aplicar saberes básicos y competencias específicas de nuestra materia, también de otras materias y también competencias transversales. Y en el último momento presentarían la propuesta de solución al resto del grupo. Pasaríamos entonces a la fase final de nuestra propuesta, que consiste en la evaluación de la misma. En primer lugar, los alumnos tienen
que evaluar su proceso de aprendizaje utilizando mecanismos de autoevaluación y coevaluación, y también van a recibir una evaluación por nuestra parte. Pero además nosotros mismos como docentes debemos evaluar el proceso de aprendizaje para ver si ha resultado efectivo y se han logrado los objetivos de aprendizaje. No solo, evidentemente, vamos a evaluar el resultado final que nos entregan nuestros alumnos, pero también vamos a evaluar todo el proceso de elaboración de esta solución. Si los alumnos han ido siguiendo las fases de modo ordenado, pautado, si han sido capaces de trabajar de modo colaborativo y cooperativo, si se han autorregulado bien su proceso de aprendizaje, si han alcanzado los objetivos de aprendizaje que nos habíamos marcado y han empleado las fuentes adecuadas y pertinentes. Evidentemente, podemos ver que la ABP es una metodología activa, bastante motivadora para el alumnado. Sobre todo les motiva porque sienten que están ensayando problemas a los que después van a tener que hacer frente en su vida profesional. Pero evidentemente es un cambio metodológico que plantea ciertas dificultades tanto para el alumnado como para el profesorado. Como docente, una de las principales dificultades que he encontrado ha sido cómo diseñar una propuesta que fuera adecuada, que fuera similar a un problema que pueden encontrar en su realidad laboral futura como maestros de primaria. Por otro lado, que esta propuesta no estuviera demasiado acotada, porque si no sería un caso práctico, es decir, que los alumnos tuvieran cierta libertad para diseñar esta solución, pero que tampoco fuera una propuesta demasiado amplia, demasiado vaga y que diera lugar a que los alumnos no desarrollaran las competencias y los objetivos de aprendizaje que los docentes queremos que desarrollen. Por otro lado, otra de las dificultades es dejar autonomía al estudiante para autorregular su proceso de aprendizaje como docentes, y debido a las metodologías en las que nos hemos formado, estamos muy acostumbrados a especificar muy bien a nuestros alumnos cuáles son las fuentes que tienen que utilizar, cómo deben hacer las cosas, y quizás a veces es difícil, digamos, dejarles cierta libertad y ver cómo pueden funcionar por ellos mismos. Precisamente esta es la principal dificultad que los alumnos han encontrado. Una tarea que no estaba excesivamente pautada, en la que tenían gran libertad, pero que a la vez en la que tenían mayor responsabilidad de la que habitualmente tienen, porque tenían la responsabilidad de fijarse sus propios objetivos y después de autorregular y gestionar todo el proceso de aprendizaje de manera autónoma. Evidentemente, las ventajas de la ABP es que es una metodología que resulta muy motivadora, que además sirve muy bien de puente entre este ámbito universitario y el mundo laboral, porque permite a nuestros alumnos, en un ambiente, digamos, controlado y seguro, ensayar cómo van a afrontar esos problemas reales de su futuro profesional. Y además, independientemente de la materia que estemos trabajando con ABP, va a proporcionar a nuestros estudiantes competencias transversales que son útiles para cualquier materia. Por tanto, podemos concluir que la ABP es una metodología muy útil para la formación de futuros docentes, en este caso, quizás para la formación de futuros profesionales en todas las áreas, porque no solo hace que desarrollen competencias específicas de una materia concreta, en este caso ha sido de didáctica de la literatura, sino que enseña a los estudiantes cómo aprender de modo autónomo y, sobre todo, hace que adquieran ciertas competencias transversales como la búsqueda de información en fuentes, cómo seleccionar fuentes fiables, cómo seleccionar información pertinente, cómo aprender de manera autónoma y autorregulada, desarrolla su pensamiento crítico, su capacidad para resolver problemas, su capacidad para trabajar en grupo. Y entonces creo que es una metodología que realmente capacita a nuestros alumnos para adaptarse a un contexto laboral en constante transformación, en el que tendrán que afrontar nuevos problemas a lo largo de toda su trayectoria, y además les capacita sobre todo para continuar formándose de manera autónoma a lo largo de toda su vida. Muchas gracias.